Manejo de datos en R. En esta presentación examinaremos los siguientes temas: cómo cargar datos en el R, cómo importar bases de datos de otros formatos al R y cómo manipular algunas variables en el R, especialmente cómo identificar valores perdidos, cómo recodificar variables y cómo calcular nuevas variables. Para seguir los procedimientos mostrados en esta presentación, primero deberá descargar y descomprimir el archivo r-import.zip que encontrará en la siguiente dirección web. Deberá guardar y descomprimir el contenido del archivo zip en su directorio de trabajo de R especificado al iniciar su sesión. Si logró con éxito descomprimir los archivos contenidos en el enlace anterior, en su directorio de trabajo deberá encontrar los siguientes archivos: género.rda, que es un archivo en formato R, género.xls, que es un archivo en formato Excel, género.csv, que es un archivo en formato CSV, que es en formato delimitado por comas, y género.sap, archivo en formato SPSS. Los 4 archivos contienen los mismos datos, solamente que en formatos distintos. Estos son algunos de los formatos más usuales para guardar bases de datos con las cuales podemos realizar algunos análisis estadísticos. En las siguientes diapositivas les mostraremos cómo cargar datos desde estos formatos. Si tuvo éxito en el paso anterior, podrá cargar los datos en formato R usando el siguiente comando. Recuerde que los archivos deberán estar guardados en su directorio de trabajo, de lo contrario deberá especificar la ruta completa del archivo en su disco duro. El comando es load género.rda. El nombre del archivo debe estar escrito entre comillas y entre paréntesis. Con este comando usted está cargando un data frame en R que contiene la base de datos llamada género. Para explorar el contenido del archivo género puede usar el comando head género. Head va a mostrarle los 6 primeros registros o casos de la base de datos o data frame que ha cargado. También podemos ver el contenido de la base de datos usando el comando strGénero, que nos va a dar la estructura del objeto género. Como se observa, el objeto género es un data frame que tiene 1203 observaciones y 7 variables. Las variables son número, sexo, edad, ed ideal mug, ed ideal om, dominio y NSE group. Para más detalles sobre esta base de datos puede acceder a la información completa a través del portal IOP Data, en el enlace que se muestra a continuación. Esta base de datos es un subconjunto de variables de la encuesta de género y relaciones de familia que el Instituto de Opinión Pública realizó en diciembre del 2012 y que puede consultarse en el portal IOP Data. Hemos seleccionado un grupo limitado de variables, 7 variables de esta base de datos para trabajarlos en este ejemplo. Las variables de la base de datos género que hemos cargado son las siguientes. Número es el número o ID de la persona entrevistada. Sexo es el sexo del entrevistado. Edad es la edad del entrevistado. Ed ideal-mug es la edad ideal para que una mujer se case según la opinión del entrevistado. Ed ideal-om es lo mismo pero para el caso de los hombres. La edad ideal que considera el entrevistado que es la que debería tener un hombre para casarse. Dominio es el dominio geográfico del estudio. NS Group es el nivel socioeconómico del hogar del entrevistado, agrupado en 3 niveles. Si quiere conocer más sobre la base de datos género, puede descargar el cuestionario y la documentación técnica de la misma en el enlace de IOP Data indicado previamente. Para importar una base de datos en Excel,
Lo más recomendable es primero guardar el archivo Excel en un formato delimitado por comas o formato CSV. Entre los archivos que se les pidió descomprimir hay una versión de la base de datos en Excel. Puede abrir ese archivo en Excel y pedir la opción Guardar como, seleccionando como tipo de archivo CSV, delimitado por comas. Al usar esta opción es importante tomar en cuenta cuál es el separador de decimales que está utilizando en su computadora. El formato estándar es usar el punto como separador de decimales, pero algunas personas prefieren usar las comas como separador de decimales. En este último caso, la conversión de Excel a CSV puede variar, porque CSV delimita los campos con comas. En este ejemplo estamos suponiendo que el estándar utilizado es la separación de decimales con el punto y que el sistema operativo empleado es el Windows. El formato de archivo separado por comas es un estándar bastante difundido. Lo que hace es, cada línea representa un registro y los campos o variables están separados por comas. De ahí el nombre. Estos archivos pueden leerse desde cualquier editor de textos. Entre los archivos descomprimidos, usted encontrará uno llamado género.csv. Para cargar el archivo al R, deberá utilizar el siguiente comando: read.csv y el nombre del archivo género.csv entre paréntesis y entre comillas. Al hacer esto, al copiar este comando en el R, lo que va a hacer es guardar la información del archivo género.csv, que lo está leyendo como formato separado por comas, en un objeto de R tipo DataFrame que vamos a llamar género2 para distinguirlo de género sin ningún número, que es el archivo en formato R. Puede usar los comandos head género2 o names género2 para explorar el contenido de este DataFrame. Para importar un archivo de SPSS al R, primero debemos cargar el paquete foreign. Los paquetes en R son programas especiales que contienen funciones específicas. En este caso, el paquete foreign sirve para importar datos en diversos formatos. Los paquetes del R se almacenan en lo que se llama la librería o library de R. El programa de base de R viene con un conjunto de paquetes preinstalados, entre ellos el foreign. Sin embargo, en algunos casos es necesario descargar un paquete desde un CRAN e instalarlo en el R. Para mayor información sobre cómo instalar paquetes en R, recomendamos revisar el siguiente enlace. Vamos a importar el archivo género.saf y guardarlo en un objeto tipo DataFrame que se llame género3. El primer paso es cargar la librería foreign, o el foreign desde la librería de paquetes. Eso se hace con este comando, library foreign entre paréntesis. Seguidamente vamos a leer como SPSS el archivo género.saf. Este archivo género.saf leído desde el SPSS va a ser convertido en un data frame. De ahí el comando as.data.frame. Y el resultado de esta operación va a guardarse en un objeto que va a ser un data frame que va a llamarse género3. A la hora de cargar archivos del SPSS usando estas instrucciones, es posible que se generen una serie de mensajes de advertencia, warning messages, lo que vemos acá, que nos indican que puede haber habido algunos pequeños problemitas en la conversión de datos específicos. Sin embargo, por lo general, estos mensajes pueden ignorarse y seguir trabajando con el archivo que hemos obtenido a través de la importación. De todas formas, es una buena precaución explorar con mayor detenimiento cómo se han importado los datos. Para eso se hace una serie de análisis exploratorios que vamos a ver en otros videos que nos aseguran que la importación ha sido hecha de manera adecuada.
Vamos a comparar los datos que hemos importado. En primer lugar, vamos a comparar los datos de la base de datos de género, que está en formato R, ¿no? Vamos a usar el comando head género, 2, lo que nos va a mostrar los dos primeros registros de la base de datos de género, ¿no? Entonces tenemos que el primer registro que tiene la encuesta número 1 es una mujer que tiene 55 años, que piensa que la edad ideal para que una mujer se case son 25 años, que piensa que la edad ideal para que un hombre se case es 30 años, que vive en Lima y Callao y que pertenece al nivel socioeconómico AB. Seguidamente, hacemos la exploración de los dos primeros registros de la base de datos importada desde CSV, formato delimitado por comas. Acá podemos apreciar que a diferencia de la base de datos que se ha importado en el formato R, al hacer la importación desde el CSV, recordemos que el CSV es un archivo que ha sido guardado en Excel y que ha sido convertido a CSV antes de importarlo al R. Tenemos que solamente figuran los códigos de los valores de las variables categóricas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del primer registro, en la variable sexo tenemos el código 2, que corresponde a la categoría femenino. Y en el segundo registro, para la variable sexo, tenemos el código 1, que corresponde a la categoría masculino. El mismo problema se presenta en la variable dominio y en la variable NSGroup, ¿no? Cuando importamos desde el CSV es como si importáramos un archivo que podemos llamar un archivo calato, desnudo de las etiquetas de los valores de las variables. Entonces, si queremos trabajar algunas de estas variables como sexo, dominio o NSGroup, vamos a tener que hacer algunas operaciones adicionales, como por ejemplo convertir estas variables, que la variable sexo, la variable dominio y NSGroup, que el R los ha importado como vectores, hay que convertirlos a factores. En cambio, el data frame que hemos importado desde el SPSS, que es la base de datos género 3, sí ha hecho la importación con las etiquetas correspondientes de la variable, ¿no? Una de las características del comando leer como SPSS en la librería foreign es que al importar los datos desde el SPSS, por defecto importa las etiquetas. Entonces, de ahí que tenemos una base de datos que es idéntica a la base de datos de género en el formato R. Entonces acá tenemos un ejemplo de 3 data frame que han sido importados al R desde diferentes formatos. El primero es un data frame que está en el formato R, el nativo del programa. El segundo es un data frame que ha sido importado desde un archivo delimitado por comas. Y el tercero es un data frame que ha sido importado desde un archivo de datos de SPSS. Como ven, los 3 archivos tienen exactamente los mismos datos. Para invocar una variable específica de un data frame, debemos usar la expresión data frame, signo de dólar y el nombre de la variable. Por ejemplo, con el comando str de structure de género, signo de dólar, dominio, lo que vamos a tener como resultado es la estructura o la descripción de la variable dominio que está en la base de datos género. La base de datos, recuerden, género es la que se cargó desde el formato original del R. Entonces, con esto nos dice que esta variable es un factor que tiene 5 niveles, ¿no? Lima Callao es el primero, coma, vienen los otros niveles que no los ha puesto acá por falta de espacio, y los primeros registros de esa base de datos, ¿no? Como se ven, los primeros registros de esta variable son casos que corresponden a Lima Callao, porque tienen el código 1. En el siguiente ejemplo estamos usando el comando class para que identifique qué tipo de objeto es la variable dominio que está
en la base de datos o el data frame que hemos llamado género 2. Recordemos que género 2 es el data frame que ha sido importado desde el CSV. Y la clase que nos arroja es que se trata de un vector de números enteros o integrales, ¿no? Porque acá ha importado los datos de dominio como si fueran números, no como si fuera un factor. Hay que tener mucho cuidado que el R sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si escribimos dominio en minúsculas, el R no va a cargar nada porque no va a encontrar ningún objeto que se llame dominio en minúsculas, ¿no? Entonces, el R diferencia los objetos que han sido denominados con letras mayúsculas o letras minúsculas, ¿no? Vamos a convertir ahora la variable sexo del dataframe género 2. Recuerden que este dataframe género 2 es el archivo que hemos importado desde el formato CSV. La vamos a convertir en un factor con sus correspondientes etiquetas. Nótese que las etiquetas deben especificarse en el orden que corresponden a sus códigos. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, decimos que lo que vamos a crear es un factor. Es decir, que la variable género 2 sexo va a convertirse en un factor que va a tener las siguientes etiquetas: femenino y masculino. ¿Por qué en ese orden? Porque, como podemos ver en la diapositiva anterior, el código 2 corresponde a el sexo femenino. Y el código 2 es el primer registro que aparece en la base de datos. Seguidamente va a aparecer el segundo valor de la variable sexo, va a ser el código 1, que corresponde a un nombre. Entonces, en la base de datos, en la variable sexo, primero va a aparecer una mujer y después va a aparecer un hombre. Entonces primero va a aparecer el código que corresponde al sexo femenino, que es el código 2, y después va a aparecer el código que corresponde al sexo masculino, que es el código 1. Por eso, al convertir en el factor y ponerle las etiquetas, tenemos que ponerle las etiquetas en el orden en que aparecen sus códigos en la base de datos. Primero va a aparecer una mujer y después va a aparecer un hombre. Seguidamente, con el comando str, vemos la estructura de este objeto género 2 sexo, ¿no? O sea, hemos convertido el factor, la variable original género 2 sexo en un factor, la hemos grabado en un objeto que tiene el mismo nombre que la variable original, y después hemos pedido la estructura de este objeto, ¿no? Este objeto es un factor que tiene dos niveles, femenino y masculino. Sigamos convirtiendo las demás variables categóricas del dataframe género 2 en factores con sus respectivas etiquetas, ¿no? Acá tienen los códigos que permiten hacer eso. Y con el comando get género 2 podemos ver el resultado de esta codificación en los 6 primeros registros de la base de datos género 2. ¿Cómo manipular datos en R? En primer lugar, veamos qué se hace con los valores perdidos. Cuando se registran datos en una investigación, es posible que no se logre obtener la información de algunas variables para determinados casos. En las encuestas, esto suele suceder cuando el entrevistado no quiere o no sabe responder una pregunta. Los no sabe, no responde. En muchos casos se suele excluir este tipo de respuestas del análisis, registrándolas como valores perdidos. En el caso de la base de datos de género que estamos usando, si revisan el cuestionario del IOP Data, notarán que para la pregunta edad ideal para que una mujer se case, el código 99 identifica las respuestas del tipo no sabe, no responde. Al pedir una tabla de frecuencias de esta variable, podemos notar que hay 42 casos que tienen como respuesta el código 99. Para pedir una tabla de frecuencias simple de una variable, usamos el comando table y el nombre de la variable entre paréntesis. Recuerden que si la variable está dentro de un data frame,
hay que poner primero el nombre del data frame, el signo dólar y el nombre de la variable. En este caso, la edad ideal para que una mujer se case. Y observamos que en los que corresponden al código o valor 99 hay 42 casos. Es decir, hay 42 entrevistados que no respondieron a la pregunta ¿cuál es la edad ideal para que una mujer se case? En el R, el código para valores perdidos es NA. En el caso de la variable de edad ideal para que una mujer se case, debemos indicar que el valor 99 es un valor perdido, y eso lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? En la variable género edad ideal MUJ, ¿no? En este objeto, que es la edad ideal para que una mujer se case, vamos a introducir los códigos NA cuando el valor de esta variable sea igual a 99. Entonces, en este comando que está entre corchetes estamos poniendo una condición, ¿no? Cuando la variable edad ideal para que una mujer se case sea igual a 99, observen que para decir que sea igual hay que poner dos signos igual, ¿no? Cuando se dé esta condición, hay que ponerle como valor NA y grabarlo en el objeto edad ideal para que una mujer se case. Pedimos nuevamente una tabla de frecuencias de esta variable recodificada y vamos a observar que ya no aparecen los 99, ¿no? Han desaparecido. Entonces nótese que al pedir esta tabla de frecuencias ya no aparecen los casos que son valores perdidos. Podemos saber cuántos valores perdidos tiene una variable creando un vector lógico que identifique estos valores perdidos. Recuerden, un vector lógico es un objeto que guarda los valores de una variable dicotómica, bajo la forma de verdadero y falso, ¿no? Entonces, con este comando, is.na, estamos diciendo que guarde en el objeto perdidos.b1 los casos que sean valores perdidos, o nos indique si los casos son o no un valor perdido en la variable género edad ideal para que una mujer se case, ¿no? Entonces, que guarde el resultado de preguntar si el caso es o no un valor perdido de la variable edad ideal para que una mujer se case en el objeto perdidos.b1. Y luego podemos pedir una tabla de frecuencias de este objeto. Y el resultado es que hay 1161 casos donde esta condición es falsa, es decir, que no son valores perdidos, y 42 casos donde esta condición es verdadera, es decir, que sí son valores perdidos. Podemos pedir directamente la tabla usando este comando, es decir, sin necesidad de crear un objeto específico, como en el caso anterior. Si queremos seleccionar o identificar un grupo de casos de un data frame, una alternativa es la siguiente. En este primer ejemplo vamos a pedir que el R nos muestre los datos del tercer registro de la base de datos, ¿no? Entonces, esta condición la vamos a poner entre corchetes, ¿no? En la base de datos género queremos que el R nos muestre la tercera fila. Ponemos una coma y dejamos un espacio en blanco antes de cerrar el corchete. Este espacio en blanco indica que debe seleccionar todas las columnas, ¿no? Y el resultado será que el R nos va a mostrar cuáles son los datos que corresponden al tercer registro. La tercera persona de esta base de datos es una mujer de 70 años que piensa que la edad ideal para que una mujer se case son 28 años, que piensa que la edad ideal para que un hombre se case son 30 años, que vive en Lima y Callao y que pertenece a nivel socioeconómico AB. En el segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es que pedirle al R que nos muestre los 6 primeros registros de la tercera variable de la base de datos.
con el comando head nos va a mostrar los 6 primeros registros de la variable que está en la tercera columna del data frame género, ¿no? La variable que está en la tercera columna es la edad, ¿no? Obsérvense que hemos puesto primero la coma y luego el comando correspondiente a qué columna vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la tercera columna. Y con el comando head vamos a seleccionar, le vamos a pedir al R que nos muestre los 6 primeros datos de la tercera columna del data frame género, ¿no? Entonces tenemos que las 6 primeras personas de esta base de datos tienen 55, 62, 70, es la edad de la tercera persona, 28, 18 y 25 años. En el tercer ejemplo, vamos a pedir cuál es el género del 10º registro de la base de datos, ¿no? Entonces, le pedimos al R que nos muestre en la variable, perdón, en la base de datos género, los datos correspondientes a la 10ª fila, es decir, al encuestado número 10, y a la segunda columna de la base de datos. La segunda columna de la base de datos es la variable sexo. El resultado es que el sexo de la 10ª persona entrevistada es femenino. Podemos guardar el resultado de una selección en un nuevo objeto. Por ejemplo, si queremos seleccionar todos los registros, pero solo de la variable edad, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Seleccionamos la tercera columna de la data frame género y guardamos esto en un objeto que llamamos edad. Y con el comando head edad, el R nos va a mostrar los 6 primeros registros de este nuevo objeto edad. Entonces, con los corchetes tenemos un mecanismo para seleccionar algunas observaciones o partes específicas de una base de datos. Una columna, una fila, más bien en el orden, primero una fila, después una columna, puede ser solamente una fila, puede ser solamente una columna o una coordenada específica, ¿no? Los datos correspondientes a la celda que está entre estas dos coordenadas. ¿Cómo recodificamos variables? Vamos a recodificar la variable dominio de la base de datos género en una nueva variable que contenga solo 2 categorías: Lima, Callao y provincia, ¿no? Como podemos ver con este comando, la variable dominio de la base de datos género es un factor. Y es un factor que tiene 5 niveles: Lima, Callao, norte, sur, centro y oriente, ¿no? Entonces el primer nivel es Lima, Callao, los otros son norte, sur, centro y oriente, y lo que vamos a hacer es agrupar norte, sur, centro y oriente en un solo nivel, que sea provincias, ¿no? Para ello, primero vamos a convertir la variable dominio en un vector numérico que va a tener un carácter temporal, ¿no? Vamos a llamarlo dominio.t para indicar que ese es un vector numérico de carácter temporal. Entonces la variable género, que es en su origen un factor, va a convertirse en un vector numérico con el comando asNumeric en este objeto dominio.t. Y luego vamos a crear un vector vacío donde vamos a recodificar los valores correspondientes a los códigos originales de la variable dominio, ¿no? Con el comando dominio flecha vector y el paréntesis vacío, creamos un vector vacío que vamos a llamar dominio. Entonces, dominio 2, ¿no? En este comando lo que estamos diciendo es, cuando el vector dominio.t, que es este vector temporal, sea igual a 1, es decir, sea igual al código que corresponde a Lima y Callao, en este nuevo vector dominio 2 deberá guardarse el dato Lima y Callao. Si el vector dominio.t es mayor que 1, es decir, son todos los otros dominios,
¿no? En todos esos casos deberá guardarse el código o la etiqueta provincia, ¿no? Y luego vamos a convertir dominio 2 en un factor, ¿no? Que va a tener el mismo nombre, ¿no? Dominio 2 va a convertirse en un factor. Y finalmente vamos a integrar la nueva base de datos recodificada en el data frame, ¿no? Dominio 2 va a integrarse al data frame género de esta manera. Y pedimos una tabla de dominio, ¿no? La tabla de dominio es 448 personas fueron entrevistadas en Lima y Callao, 320 en departamentos y ciudades del norte, 245 en el sur, 105 en el centro y 85 en el oriente. Eso es la distribución de frecuencias de la variable dominio. Pero la distribución de frecuencias de la variable recodificada es la siguiente, ¿no? Pedimos la tabla de la variable dominio 2, que es donde hemos recodificado la variable original, y tenemos que 448 personas fueron entrevistadas en Lima y Callao, eso no ha cambiado, pero todas las personas correspondientes a los otros dominios han sido juntadas en un solo nivel, que es provincias. Otra manera de recodificar la misma variable con los mismos resultados es la siguiente. Vamos a convertir el factor género-dominio en un vector numérico y grabar el resultado en una variable que vamos a llamar dominio T2, que va a ser un vector temporal. Luego, con el comando if-else, lo que estamos haciendo es decir lo siguiente. Si la variable dominio T2 es mayor a 1, que registre el código provincia. De lo contrario, que registre el código Lima y Callao. Y que guarde el resultado de esta operación en un factor que se llamará dominio 3. Y acá podemos ver la tabla de distribución de frecuencias de este vector, que tiene los mismos resultados que el factor anterior. Podemos convertir vectores numéricos en factores para agrupar los valores de una variable cuantitativa en intervalos de clase categóricos. Por ejemplo, grupos de edad. El primer paso será crear un vector vacío llamado gedad, que va a ser el grupo de edad. Seguidamente, en este vector vacío, vamos a guardar como código 1 todos aquellos casos donde en la variable edad la edad sea menor a 25 años. El código 2 corresponderá a aquellas personas que están entre los 25 años y los menores de 35 años. El código 3 estará asignado a las personas cuyo grupo de edad está entre los 35 y menos de 45 años. Y el código 4 estará entre aquellas personas cuya edad sea mayor o igual a los 45 años. Posteriormente, vamos a guardar como factor el grupo de edad en un objeto llamado género edad. De esta manera, el grupo de edad va a guardarse dentro del data frame género. Y vamos a asignarle los niveles del factor usando este comando. Niveles del factor género de edad serán los siguientes. El primer nivel es de 18 a 24 años, el siguiente es de 25 a 34 años, el siguiente es de 35 a 44 y el último de 45 a más. Con el comando table género gedad podemos ver la tabla de distribución de frecuencias de esta nueva variable. Entonces, lo que hemos hecho es recodificado un vector numérico, que es la variable edad, en un factor categórico, que son los grupos de edad.
asignándole las etiquetas y los códigos correspondientes a cada grupo de edad. Otra forma de hacerlo es usando el comando cut, cortar, para establecer puntos de corte para los intervalos, ¿no? En este caso, en la variable gedad2 vamos a establecer puntos de corte para la variable edad, donde los breaks o los cortes serán 17 a 24, a 34, a 44 y a 100, para poner un límite superior, ¿no? Donde la opción de incluir el límite inferior sea cierta. De esta manera vamos a crear una variable que tiene la siguiente distribución de frecuencias, ¿no? En la tabla gedad2, la distribución de frecuencias de gedad2 tiene los siguientes intervalos, ¿no? De 17 hasta 24, hay 256 casos, más de 24, ¿no? Obsérvese, no incluye el inferior, a 34, 284, más de 34 a 44, 255, más de 44, es decir, 45 a más, 408. Las etiquetas por defecto de estos grupos van a ser estas, pero podemos cambiarle las etiquetas asignándole nuevas etiquetas a los niveles de esta variable que es un factor. Para mayores detalles sobre cómo funciona el comando cut, puedes solicitar ayuda correspondiente escribiendo el comando que se aprecia en la pantalla. En el R es simple calcular una nueva variable. Por ejemplo, queremos ver si para los entrevistados la edad ideal para que un hombre se case es mayor o menor que la edad ideal para que una mujer se case. Esto puede hacerse de la siguiente manera, ¿no? Vamos a crear una variable que será la diferencia entre las edades ideales de los hombres y las mujeres para casarse, que será el producto de la siguiente operación: la edad ideal del hombre menos la edad ideal de la mujer. Como ambas variables son variables cuantitativas, podemos hacer operaciones aritméticas. En este caso, la variable diff ideal hm mide la diferencia entre la edad ideal para casarse de un hombre y de una mujer. Si el número es positivo, significa que el entrevistado opina que la edad ideal para que un hombre se case debe ser mayor que la de la mujer. Si el número es negativo, significará lo inverso. En las siguientes presentaciones veremos cómo hacer estadísticas descriptivas con las variables de una base de datos.